A diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, Juan coloca en su evangelio este episodio de los vendedores del templo en el inicio del evangelio. Estamos en el capítulo 2. Para los otros evangelistas, la expulsión de los vendedores sucede en la misma entrada de Jesús a Jerusalén para la Pascua, en lo que nosotros celebramos como Domingo de Ramos, y será un acontecimiento determinante para la decisión de matarlo. A Juan no le interesa mucho el momento en el que fue, sino buscar en lo profundo aquel enfrentamiento, aquella tensión que surge entre Jesús y las autoridades judías. Cuando Juan dice los judíos en su evangelio, normalmente se refiere a las autoridades, a los sacerdotes, a los escribas, a los doctores de la ley, que fueron siempre los grandes, los que confrontaban constantemente con Jesús. El evangelio tiene tres partecitas, fundamentalmente: el acontecimiento, el tironeo entre Jesús y los judíos, y la conclusión, que está en el medio en realidad, pero que es obviamente, y lo dice Jesús, la conclusión es de Jesús. El acontecimiento tiene que ver con la llegada de Jesús a Jerusalén en alguna de las Pascuas para Juan, y encontrar vendedores en la puerta del templo, en la entrada del templo. La entrada era muy grande, era un lugar de mucho tránsito, era el lugar donde convivían todos, los paganos hasta ahí podían llegar, y entonces era un lugar de guerra para un fin comercial. Allí se vendían los animales que se iban a ofrecer en el sacrificio y se hacía la moneda romana por la moneda de Tiro, porque la moneda romana, como venía con la cara del César, entonces daba lugar a la idolatría, entonces se cambiaba por la moneda de Tiro. Era un comercio, era una cuestión comercial que, según algunos autores, hacía poquito que se había establecido en el templo de Jerusalén, y era una suerte de arreglo entre las autoridades del templo y Pilato. A Jesús lo indigna, Jesús reacciona. Esto no es una casa de comercio, esto es casa de oración, esto es lugar de encuentro con Dios. Aquí es donde el hombre saca lo más sagrado de su vida, su interioridad, lo más profundo de su vida, y Dios lo llena. No es un lugar para el comercio, no es un lugar para la plata, no es un lugar para los intereses económicos, para los intereses materiales. Lo que se vive acá es muy profundo, lo que se vive acá es muy sagrado, es donde el Padre y sus hijos, es donde el Creador y sus criaturas tienen una comunión extraordinaria, es un lugar distinto, es un lugar especial, es un lugar sagrado. Y entonces Jesús reacciona. De esa reacción de Jesús, el diálogo. ¿Y vos quién sos para hacer esto? ¿Qué signos hacés? A ver, ¿qué obras hacés para que nosotros entendamos por qué hiciste esto? Es la pregunta de los judíos. Y Jesús siempre con esas respuestas desconcertantes, con esas respuestas que los dejaba, le dice, bueno, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Ustedes recuerdan que el templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús es la segunda construcción. Ya había sido destruido, se vuelve a reconstruir, no estaba terminado todavía en el tiempo de Jesús, pero estaba lo suficientemente construido como para la celebración del culto y la enseñanza y todo lo que se hacía en el templo. Ustedes tiren este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y aclara Juan, ellos no entendieron que Jesús se refería a él. Para el judío, la ley, el sacerdocio y el templo eran los fundamentos de su fe, de la vida religiosa y fundamentalmente del culto. Jesús cambia totalmente. La ley
Es Él es la palabra del Padre hecha carne. El sacerdote es Él, ya no hay sacerdocio que ofrece sacrificio, sino que el sacerdote y el sacrificio es el mismo. Y el templo es Él. El lugar de encuentro de Dios con los hombres es Jesús. En Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, nosotros nos encontramos con Dios. Jesús es el lugar, entre comillas, de nuestra comunión con Dios. En Él nos encontramos. Le va a decir 2 capítulos después a la samaritana: los verdaderos adoradores no adoran ni en el monte Garizim ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Coherente con esto, en la visión de Juan, de la ciudad santa en el Apocalipsis, ya no hay más templo, porque todo se resume en Jesús. En Jesús nos encontramos con Dios de una manera única, a punto tal que si por distintas circunstancias, por distintas situaciones, no podemos acercarnos al templo, que es el lugar de encuentro, que es el espacio tan especial y tan sagrado que tenemos en nuestra comunidad, en todas las comunidades cristianas, si no podemos acercarnos al templo, eso no es obstáculo para la comunión. Porque Dios se da en nosotros a partir de Jesús. Y a partir de Jesús, entonces, todo ser humano puede convertirse en un templo de Dios. A partir de Jesús, en nosotros habita Dios de una manera tan especial que nosotros mismos somos templos. Y es una presencia de Dios invencible, es una presencia de Dios para siempre. A punto tal que si nosotros el día de mañana cambiamos el destino de este lugar y sacamos todo lo sagrado, deja de ser un lugar sagrado. El hombre jamás. Del momento que para nosotros, a partir del bautismo, Dios viene a vivir en nuestro corazón, nos convertimos en casa, nos convertimos en templo. Y esto tiene consecuencias extraordinarias que tenemos que agradecer. En la semana pasada decíamos, qué bárbaro, Jesús manifestando su gloria en el monte Tabor, en la transfiguración, mostrándonos cuál es el camino, cuál es el destino de nuestra vida. Estamos llamados a un destino de gloria, pero ese llamado, además, también trae el regalo de vivirlo con Dios dentro nuestro. Aquella dignidad de ser criaturas, aquella dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza, se fortalece, se enriquece todavía mucho más cuando nosotros nos damos cuenta, a partir de la enseñanza de Jesús, que somos templo. Y de esto, 3 cositas. Primero, ¿qué sería hoy ser vendedores del templo? ¿Quiénes serían hoy los vendedores del templo? ¿Quiénes somos hoy los que no respetamos el templo de Dios? Ustedes saben que hay muchas comunidades religiosas en la iglesia que trabajan sobre el tema de la trata de personas, contra, por supuesto, la trata de personas. El otro día escuchaba el testimonio de un laico, alguien le iba haciendo preguntas y en un momento le preguntaba, ¿y cuáles son los textos guías que ustedes usan de la palabra de Dios? Y dijo, los textos del Génesis, los relatos de la creación y este relato. Cuando los hombres no respetamos nuestro cuerpo, cuando los hombres usamos nuestro cuerpo a nuestro antojo, cuando los hombres usamos nuestro cuerpo con fines egoístas, estamos dañando la presencia de Dios en nosotros, estamos dañando el templo de Dios. Sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, el descuido del cuerpo es descuido del templo. Es no respetar eso que Dios nos ha regalado para, de alguna manera, contener el misterio, el milagro y la maravilla de su presencia. Segundo, una preguntita. ¿Cómo cuidamos ese templo? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo cuidamos la riqueza y la belleza de ese templo?
¿Cómo cuidamos nuestro interior? ¿Cómo cuidamos esa presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos preocupamos de que el templo, de las flores, de esto, del otro, de lo demás? Que está buenísimo, este lugar tiene que ser decoroso y digno para lo que acá vivimos, para lo que acá celebramos. ¿Y nuestro interior? ¿Qué hacemos con la tierrita que se amontona? ¿Es realmente casa de Dios nuestro interior? ¿Logramos con Dios una comunión de vida en la oración, en la palabra, en la gracia, para poder decir, sí, realmente Dios habita en mí? Y la segunda pregunta, ¿qué ven los demás cuando se acercan a mi templo? ¿Qué encuentran los demás cuando se acercan a mí? Siempre este pasaje me hace acordar no porque tenga relación en sí, sino a cuando Moisés bajaba de la montaña, que se había encontrado con Dios, entonces bajaba de la montaña y la gente le decía, tapate porque nos encandilás, tapate porque nos encandilás. Entonces Moisés después bajaba tapado para no encandilar a la gente, ¿no? Pero ¿por qué encandilaba? Porque venía de encontrarse con Dios. ¿Encandilamos nosotros? ¿Brillamos de tal manera después de nuestros encuentros con Dios como para que alguien diga, ¿de dónde venís? Se te nota en la cara, se te nota en el cuerpo, se te nota en la vida que te encontraste con Dios. Con toda su ironía y malicia dicen que Nietzsche se paraba en las puertas de los templos y cuando salía la gente de misa decía, miren qué cara de resucitado que tiene. ¿No? Se nos nota que Dios habita en nosotros. Se nos nota con el testimonio de vida, con la alegría que eso significa, con la fortaleza que eso nos da, con la paz que eso nos inspira, con la unidad que tenemos que construir a partir de eso. Se nos nota que Dios habita en nosotros. Cuando los demás se acercan al templo, a nosotros, ¿encuentran un templo de Dios? Los discípulos tardaron mucho en darse cuenta de esto, recién cuando Jesús resucitó. Por eso la Pascua ilumina todo, por eso acercarnos a la Pascua nos da una luminosidad extraordinaria, porque vamos a esa resurrección, vamos con nuestro proceso de conversión, vamos hacia esa resurrección. Entonces, una buena noticia y algunas preguntas. La buena noticia es que somos templo de Dios, gracias a Jesús. La buena noticia es que desde el bautismo Dios habita en nuestro corazón. Y las preguntas, ¿cómo lo tratamos? Las preguntas, ¿cómo cuidamos esa presencia de Dios? Y segundo, lo testimonial no es un dato menor en la fe, es un dato esencial también. ¿Qué encuentran los demás cuando se acercan a mi vida? ¿Encuentran realmente un templo de Dios o encuentran realmente mi casa llena de egoísmos, llena de orgullo, llena de distintas mugres que vamos juntando en el camino y que en vez de enriquecer nuestra vida y la vida de los demás, la hacen realmente fea? Pidámosle al Señor que este signo maravilloso de Dios viviendo en nosotros nos haga luminosos, haga luminosa nuestra vida. Después el signo será siempre pobre. Los griegos piden sabiduría, los judíos piden signos, dice Pablo, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos una cura, para los griegos una locura, para los judíos un escándalo. Pero nosotros predicamos a Jesús crucificado, porque en Jesús crucificado está la respuesta a decir, ¿por qué ante tanta debilidad mía Dios se empecina en seguir conmigo? ¿Por qué frente a tanta limitación Dios me sigue amando? ¿Por qué su misericordia? ¿Por qué elegirme? ¿Por qué consagrarme de esta manera y hacer de mi vida una vida llamada a la santidad? ¿Por qué se empecina Dios en esto? Porque nosotros seguimos a un Cristo crucificado.
a un Cristo que en la mayor situación de debilidad salvó, redimió a toda la humanidad y con su resurrección nos dio vida y vida eterna. Expresemos nuestra fe, digamos con toda la Iglesia.